Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida presenta. Tomando en cuenta el escaso tiempo que hace falta para el cambio de gobierno y también la asunción del próximo Congreso Nacional, esta mañana de hoy, jueves 2 de septiembre, es de suma importancia abordar dos temas. El presupuesto general de la República para el ejercicio fiscal 2022 y también esta noticia que ha sido noticia de portada este día. Una decisión que ha tomado en las últimas horas el gobierno a través de la Superintendencia de Alianza Público-Privada. Vamos a colocar en pantalla este comunicado que ha publicado la SAP. Y hoy vamos a compartir con expertos en el tema económico y también candidatos a ser parte del próximo Congreso, porque es importante analizar las decisiones que deberá tomar el próximo gobierno y el próximo Congreso Nacional. En este comunicado que estamos colocando en pantalla, la Superintendencia de Alianza Público-Privada justifica la intervención del contrato de la empresa Energía Honduras en los siguientes términos. Por el hecho consumado de no utilizar la empresa Energía Honduras su derecho, aplicando la norma regulatoria convencional contenida en la parte final del literal B de la cláusula 41ª del contrato de alianza público-privada, se configura el derecho de intervención del contrato por parte de la Superintendencia de Alianza Público-Privada, según sus funciones, atribuciones y facultades otorgadas por la ley. Por lo tanto, procede la intervención del contrato, la cual tendrá una duración de 12 meses prorrogables y contados a partir de la fecha de entrega de la presente comunicación oficial. Es básicamente lo que establece el tercer párrafo de este comunicado público que ha hecho la Superintendencia de Alianza Público-Privada que dirige Leo Castellón. ¿Está en la capacidad la NE de asumir las funciones de EH durante los próximos 12 meses? Ya la empresa Energía Honduras anuncia una demanda internacional por 800 millones de dólares en contra del Estado. ¿Qué decisiones deberá tomar el próximo gobierno y el próximo Congreso Nacional, tomando en cuenta que, a simples luces, este contrato de la empresa Energía Honduras, más que hacerle un favor al Estado, más bien nos ha perjudicado? Le doy la bienvenida en esta mañana al doctor Hugo Noé Pino, exministro de Finanzas y hoy candidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación. Buenos días, doctor Hugo Noé Pino. Valoraciones sobre esta determinación que se ha tomado en las últimas horas ya de manera oficial. Buenos días, Eric. Me da mucho gusto estar con usted y con distinguidos colegas. Una de las primeras consideraciones que es importante hacer es que esta intervención muestra el fracaso de la política energética del actual gobierno, a lo cual se le podría sumar el hecho también de contratos sobrevalorados, de la enorme deuda que tiene actualmente la ENE de cerca de 70.000 millones de lempiras. Y llama poderosamente la atención el hecho de que a menos de 5 meses de finalizar el actual gobierno esté haciendo este tipo de acciones en un periodo que es en el 5º año del contrato que se tiene con EH. Esta asociación pública-privada nació mal, se desarrolló mal y está terminando mal, porque sin lugar a dudas esta demanda que se viene contra el Estado de Honduras será una carga para todos los hondureños en el futuro si se pierde. Así que una primera consideración es que esto demuestra cómo ha fracasado las políticas públicas en materia de energética, así como han fracasado en otros ámbitos de la administración pública. Ok, de entrada el doctor Hugo Noé Pino señala los tiempos establecidos en este contrato, tomando en cuenta la acción última tomada por la SAP.
y también deja claro el fracaso, según el doctor Hugo Noé Pino, de las políticas públicas en materia energética asumidas por el gobierno en los últimos años. Un gobierno que está cumpliendo 8 años, aunque el periodo es de 4, pero hubo una reelección. Le doy la bienvenida en esta mañana a José Luis Moncada, experto en el tema económico, dirigente del Partido Liberal de Honduras, del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. En su momento también el Partido Liberal se pronunció al respecto, pero ya hoy es oficial la intervención del contrato de EH. Valoraciones desde la óptica del Partido Liberal y tomando en cuenta su expertise. Buenos días, don José Luis Moncada. Buenos días, Eric. Un saludo para Hugo y Julio, amigos y connotados economistas del país. Mire, indiscutiblemente el tema energético es un problema serio en el país, pero no se le ha dado la solución y se ha buscado realmente una estrategia que pueda definir aspectos coyunturales que tienen que ver desde el hondureño más sencillo hasta el empresario más grande que tiene una relación con la energía eléctrica y sus servicios. Como bien dijo Hugo, esto comenzó mal y está terminando en una circunstancia bastante difícil, bastante compleja, en un contrato que a mi manera no se fue ajustando año por año como correspondía de ambas partes, de manera de poder ir mejorando esos espacios o esas brechas de diferencias que tenía tanto el gobierno como EH. Llegando a 5 años en una situación bastante difícil, y apenas a 4 o 5 meses de terminar el actual gobierno, una intervención en vez de esperar que el nuevo gobierno tomara algunas acciones o decisiones al respecto. Esperemos a ver cuál va a ser la reacción de EH. Yo en términos particulares espero que no haya una afectación a la población en términos generales, digo individuales o comerciales, porque realmente esto se puede poner un poco complejo y no necesariamente lo mejor. Ya EH anuncia una demanda por $800 millones contra el Estado de Honduras. Yo creo que esto es más que un anuncio, más que una amenaza, es una acción concreta que la va a ejecutar. El Estado de Honduras tendrá que tomar las acciones correspondientes de la defensa y documentar realmente si todo el proceso que está realizando en este momento tiene la base de sustento legal para haber hecho esa intervención, que corresponde a 12 meses donde la Empresa Nacional de Energía Eléctrica asume el control de ciertas operaciones de lo que es los servicios que está presentando EH en este momento. Ok, muchas gracias, don José Luis Moncada, experto económico y dirigente del Partido Liberal, por acompañarnos esta mañana, ya estableciendo de entrada sus premisas sobre esta decisión tomada en las últimas horas sobre la intervención ya oficial al cumplirse el plazo de 10 días del contrato de EH. EH no respondió, no se notificó. Le damos la bienvenida al vicerrector de la máxima casa de estudios, expresidente del Colegio de Economistas, también exfuncionario de la administración pública durante la administración de Pepe Lobo. Me refiero al licenciado Julio Raudales. Valoraciones sobre esta determinación, intervención del contrato de EH. Buenos días, licenciado Julio Raudales. Muy buenos días, Eric. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia de Canal 10. Un saludo también a mis colegas, a José Luis Moncada y al doctor Hugo Noé Pino. Yo suscribo totalmente lo que ya los colegas anticiparon. Me parece que todas sus valoraciones son correctas. Yo quisiera únicamente agregar 2 elementos importantes. El primero es que da la impresión de que se está pasando por alto los elementos fundamentales que están en el contrato de concesión y de trabajo que se hizo con la empresa de Energía Honduras a través de esta alianza pública-privada. Porque el contrato mismo establecía en un principio que cualquier diferendo que hubiese se tenía que hacer o se podía hacer mediante un arbitraje, y la misma empresa que en este caso se siente afectada y, como ya dijo José Luis, va a demandar al Estado, por lo menos ya lo anunció. Ha estado aduciendo también que no se ha acudido a este arbitraje nacional antes de realizar cualquier acción como la que se decidió hacer ayer por parte de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas. Eso por un lado.
El otro elemento en el que yo quiero hacer hincapié es que, aunque José Luis dice que ojalá que esto no traiga consecuencias nefastas para el pueblo hondureño, yo creo que ya es la crónica de una crisis anunciada, ¿verdad? Y algo que lo más terrible es que va a tener que pagar la ciudadanía, nosotros, los que estamos abonados lamentablemente a esta empresa que ha sido tan ineficiente a lo largo de los años, ¿verdad? En este momento, y ayer anunció el gobierno, esperemos verificar esas cifras, porque a mí me parece que se fueron bastante arriba, ¿verdad? Hace apenas un mes, y no sé si Hugo me corrige también en esto, pero hace un par de semanas estuvimos con Hugo en un foro sobre este tema con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y lo que se decía era que la deuda del ENE andaba más o menos en unos 70 mil millones de lempiras. Ahorita están diciendo que anda arriba de los 80 mil millones de lempiras. Evidentemente, esas decisiones que se han tomado, la contratación de bonos soberanos para poder solventar el problema, más bien lo que han hecho es lanzar gasolina sobre una hoguera, ¿verdad? Y parece que más bien han incrementado el incendio, porque sería terrible que a estas alturas tuviésemos una empresa estatal con una deuda que representa casi el 15% del Producto Interno Bruto del país, ¿verdad? Entonces, esta situación lamentablemente no la va a pagar nadie más, ni la EH, ni sus propietarios, ni la ENE, ni el sindicato. La va a pagar el pueblo hondureño a través de las facturas, ¿verdad? Y la va a pagar el pueblo hondureño a través de impuestos que va a tener que soltar en los próximos años para poder hacerse cargo de la deuda que se ha adquirido, a mi juicio, de manera irresponsable a través de la venta de estos bonos soberanos. Ok, muchas gracias, licenciado Julio Raudales, por acompañarnos esta mañana. A las 7:30 se nos incorpora el diputado del Partido Nacional y vicepresidente del Congreso, Reinaldo Economo. Bueno, me quedo con esto último que nos decía el licenciado Julio Raudales, que no se han utilizado el mecanismo del arbitraje internacional para llegar a una solución sana para el Estado de Honduras. Y yo le consulto al doctor Hugo Noé Pino, partiendo de su aspiración como candidato a diputado, y desde ya yo digo, personas profesionales como el doctor Hugo Noé Pino deberían de integrar el próximo Congreso para darle mayor calidad. Doctor Hugo Noé Pino, los mecanismos que ha utilizado el gobierno, cuando a la vuelta de la esquina, ya Energía Honduras se prepara con una demanda internacional por los 800 millones de dólares. Ya lo anunció el gerente, don Ricardo Roa. Adelante, doctor Hugo Noé Pino. Sí, Eric, muchas gracias por sus palabras hacia mi persona. La verdad es que la empresa va a poder alegar una serie de factores de incumplimiento de contrato por parte del Estado que son muy, muy preocupantes. Fíjese, cuando se aprobó la Ley General de la Industria Eléctrica en el 2013, se habló de tres fideicomisos que eran complementarios. Uno de transmisión, uno de distribución y otro de alumbrado eléctrico. De esos tres fideicomisos solamente se implementó uno, lo cual le quitaba, digamos, a la política dos elementos complementarios, porque uno de los problemas que tiene el país es que las líneas de transmisión realmente están también en mal estado. Luego vino una serie de incumplimientos de parte del contrato por parte de Honduras también, este establecimiento del costo fijo que se le iba a pagar a la Energía Honduras se estableció en 15.5 millones de dólares. Al final, el fideicomiso, porque recuerden que todo esto ha sido manejado a través de una alianza público-privada y un fideicomiso. Desde el comienzo, el proceso de licitación irregular, la historia de esta situación es muy larga. Habían técnicos del Banco Mundial a través de la IFC, que es el brazo
corporativo del Banco Mundial se retiraron de estarle dando asistencia técnica porque vieron una serie de cosas que no les pareció. Y desde el proceso de licitación, de escogencia de la empresa, se van presentando varias cosas que es necesario realmente profundizar. Y se estableció este costo fijo, que era un pago de 15.5. Después, las mismas autoridades decidieron que solo iban a pagar 10.5. Pero la empresa estuvo presentando los recibos por 15.5, aunque solo recibiera 10.5. Eso es parte de los 800 millones. Eso llega como a 450 millones. Entonces, se vienen dando una serie de elementos y uno se pregunta, en el fondo, ¿por qué ahora? Es decir, ¿qué es lo que está detrás de una decisión de esta naturaleza? Que como bien lo señaló José Luis y Julio, se pudo llegar a través de los mecanismos de conciliación a acuerdos importantes. Entonces pareciera que hay otro objetivo que pudiese ser un objetivo político, el echarle la culpa a esta empresa, que dicho sea de paso, y hay que reconocer, no ha sido nada eficiente. O sea, tampoco es una cuestión de defender una empresa que no ha reducido las pérdidas como debería. Lo extraño, bueno, las pérdidas, la inversión y la reducción de la mora, como se señala. Y ahora vienen una serie de acusaciones. Ayer el gerente de Energía Honduras dice que en casa presidencial se están robando la electricidad, es decir, cosas impresionantes. Yo creo que los hondureños nos debemos respeto. Esta es una carga tremendamente fuerte para el fisco nacional, lo que significa para los contribuyentes. Y en la ENE, usted preguntaba, Eric, al comienzo de este programa de cuáles son las alternativas. Y yo creo que lo primero que pasa por esta situación es hacer una auditoría forense de la ENE que nos muestre con claridad, con objetividad, sin ningún tipo de sesgo político, qué es lo que realmente ha pasado. Todo este proceso de endeudamiento, a dónde ha ido este dinero, por qué hasta el quinto año se dan cuenta de que las pérdidas no se están reduciendo, ver el aumento de las tarifas de energía eléctrica que se han dado en el transcurso del tiempo, ver lo de los contratos sobrevalorados. Y hay una preocupación adicional. A mí me llama mucho la atención y no deja de preocuparme como ciudadano y como aspirante a ser miembro del Congreso Nacional a partir del próximo año, de que se estén tomando una serie de decisiones al final en los últimos meses de este gobierno. Esta ley de modernización del sector eléctrico, en donde hacen la decisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y le van a asignar al sector privado activos importantísimos de la ENE, como el cajón y las hidroeléctricas, no deja de levantar algún tipo de suspicacia y sospecha, porque este gobierno no se ha caracterizado por la transparencia en el manejo de los asuntos públicos. Y realmente yo la petición que haría es que ya que fracasaron en esta política energética, que dejen que el próximo gobierno tome las decisiones necesarias para ayudar a resolver un problema que es gigantesco. Si hay algo que va a hacer de entrada como decimos corrientemente en Honduras, una papa caliente para el nuevo gobierno, es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Bueno, vamos a partir de estas dos premisas. La suspicacia que le genera al doctor Hugo Noé Pino estas determinaciones de último momento que adopta el gobierno, valorando de que estamos a escasos 90 días para las elecciones del 28 de noviembre. O sea, estamos a 4 meses 4 o 5 meses para el cambio de gobierno.
y también los mecanismos que se están utilizando tomando en cuenta de que existe la vía del arbitraje internacional, pero hay una intervención y a mí me llama poderosamente la atención lo que deja establecido la SAP. Se le notificó el 17 de agosto. Habían 10 días hábiles para que la empresa Energía Honduras enviara la documentación solicitada para poder justificar o poder dirimir las causas de intervención que le imputaba la SAP. Pero no lo hizo. Ahí lo deja en constancia la SAP. Adelante, don José Luis Moncada. Mire, yo quisiera hacer unas consideraciones, una consideración de carácter general previo a responder. Mire, es preocupante, yo creo que Julio y Hugo, que han estado en ejercicio de la función pública y saben el recorrido que tienen varias figuras en la economía de los países de América Latina para el desarrollo, han tenido muy buenos resultados las alianzas públicas-privadas, han tenido muy buenos resultados las sedes, han tenido muy buenos resultados los fideicomisos, pero lamentablemente en Honduras se contaminan, se manipulan estas herramientas, y ahora que tenemos en Honduras es que la gente ya no tiene credibilidad ni confianza ni en alianzas públicas-privadas que son necesarias para el desarrollo, para atraer inversión, para fortalecer la capacidad económica en ciertos sectores, ni en las sedes que su base o su fundamento de origen es interesante y puede generar desarrollo. Y no digamos ahora con los fideicomisos. Esto, con el tema del ENE, viene a generar realmente una problemática de carácter internacional. Recordemos que esta es una inversión internacional colombiana que viene de una persona, de un grupo económico colombiano de Medellín, con mucha fuerza, que ha estado en varios países, el señor William Vélez, y el cual recientemente la embajadora de Colombia manifestó que su gobierno va a proteger la inversión colombiana. Esto sobrepasa el tema de una manera internacional y nos afecta a nosotros como país en un momento que necesitamos atracción de inversión, y la seguridad jurídica de inversión es fundamental. Indiscutiblemente hay muchas preguntas que hacer. ¿Por qué una superintendencia después de 5 años decide tomar acciones y decisiones? Más bien, yo como Estado reclamaría a esa superintendencia por la falta de cumplimiento anualmente y de los fideicomisos del contrato en base a los resultados que se tenían anualmente. Entonces, ambas partes, a mi criterio, han incumplido. Y la superintendencia, ¿cuál fue el papel? Entonces, aquí hasta el riesgo del supervisor está en cuestionamiento. Y esta es una vinculación directamente que tiene que ver con el gobierno de la República. Y como yo lo dije al principio, a 5 años de un cambio de gobierno, una acción de esta, pues realmente es preocupante y llama la atención a la oposición a tomar acciones concretas desde ahora, y no digamos ya siendo parte del Congreso o parte del próximo gobierno en enero del 2022. Ok, la misma interrogante para el licenciado Julio Raudales. No se registra el ingreso de documento recibido por parte de la inversión operadora en el cual conste que procede a subsanar la causa de intervención notificada, hace constar la SAP en este comunicado oficial. Tenían hasta el 31 de agosto para emitir esta documentación para dirimir las causas de intervención amputadas por la SAP. No lo hicieron. Este mecanismo internacional que no se ha utilizado por parte del Estado de Honduras, el arbitraje internacional. Usted conoce muy bien la legislación nacional e internacional, licenciado Julio Raudales, también fue parte de la administración pública. Sobre las valoraciones del doctor Hugo Noé Pino y también de José Luis Moncada. Adelante. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con las inquietudes que mencionaron los dos colegas previamente. No tengo mucho que agregar al respecto. Solamente cuando inician procesos como este, en los cuales uno está fuera, es decir, no forma parte del tinglado, pero que tiene ciertos conocimientos, tanto por la experiencia de haber trabajado en el sector público, sobre todo en la parte de finanzas, y también en la parte de coordinación y programación, le surgen varias dudas que también se concatenan, Eric, con los conocimientos de teoría económica que uno puede
haber aprendido en la universidad, ¿no? Y que aplica en el trabajo. Por ejemplo, cuando el gobierno salió anunciando con bombos y platillos en el año 2015 este arreglo con la empresa Energía Honduras, que se iba a implementar a partir del año 2016, y lo que bien dice el doctor Noé Pino, la nueva ley del sector eléctrico, yo me preguntaba, a ver, ¿qué sentido tiene partir una empresa que es un monopolio y que únicamente se está partiendo en 3 monopolios? Es decir, no es que, a ver, cuando se decía que se iba a fomentar la competencia con esto, yo digo, ¿qué clase de competencia? En una materia, en un curso de microeconomía básica, a uno le enseñan que simple y sencillamente un monopolio funciona como monopolio y tiene los problemas y genera los problemas sociales que tiene el monopolio cuando solo hay un proveedor. En este caso, no se está generando ningún tipo de competencia porque sigue habiendo un solo proveedor de energía en el país. Entonces, yo me pregunté, ¿qué beneficios se pueden esperar? Pero yo dije, vamos a dar el beneficio de la duda. Ojalá que yo esté equivocado, ojalá que haya que reescribir los libros de microeconomía, y que se ponga como referencia la experiencia que tuvo el gobierno de Honduras por haber generado una experiencia de tal tipo, ¿no? Entonces, pero ahora que están sucediendo las cosas, uno se pregunta también lo que creo que ya mencionaron mis dos colegas. ¿Por qué no se hicieron evaluaciones? ¿Por qué tuvimos que esperar 5 años? Ni siquiera en las clases de la universidad o del colegio a usted lo examinan hasta el final del año. ¿Verdad? Le van tomando el pulso cada 2 meses para ver cómo se está comportando, cuál es la absorción que usted tiene de la materia. Lo mismo sucede o debe suceder en ese tipo de situaciones. Para eso existe en políticas públicas todo un campo que es enorme, que es muy funcional y que en Honduras lamentablemente no hemos considerado prácticamente nunca, Hugo y José Luis. Y es el tema de la evaluación. Y yo estuve mucho tiempo ahí trabajando en esa área y recuerdo que muchas veces lo mencioné a mis superiores cuando yo no era todavía funcionario, lo mencionaba a mis superiores, por favor, hagamos evaluación. Es fundamental hacer evaluación de mediano plazo, evaluación de corto plazo a las políticas públicas para poder tomar los correctivos adecuados. Pero si usted hace un contrato multimillonario, aquí no estamos hablando de 15, 20 millones de dólares, estamos hablando de cientos hasta de miles de millones de dólares, ¿verdad? Cuando usted hace un contrato de este tipo y lo deja al garete y 5 años después se viene a dar cuenta que la empresa, en vez de ahorrarle, porque el gobierno muy orondo al día de ayer salió diciendo la empresa tenía 40 mil millones de lempiras de deuda cuando le entregamos a la EH para que la administrara y ahora resulta que se duplicó la deuda. ¿Cómo es posible que salga diciendo esto hasta 5 años después? ¿Cómo es posible que no se hayan tomado los correctivos en el momento adecuado o se rescindiera el contrato por los dos lados? Porque yo en esto me conjunto con Hugo también. No es posible tampoco defender a la empresa en este momento. Imagínate, Eric, ¿cómo es posible que en el contrato esté estipulado, que ya lo mencionó Hugo, yo la información que tengo, Hugo, es que son 14.5 millones de dólares mensuales lo que tiene que pagarse a la empresa por el manejo, y la presidente de la comisión interventora, quien ahora está a cargo del SAR, doña Miriam Guzmán, dicen que ella dijo, solo porque ella dijo por su buena intuición que tiene, que eso era mucho, que lo más que había que pagarle era 6 millones de dólares, ¿verdad?, al mes a la empresa. Es decir, en el contrato se establece una cosa y una vez firmado el contrato, una persona que se supone que entiende el tema porque estuvo presidiendo una comisión interventora dice lo más que hay que pagar son 6 millones. Pero y al final el gobierno, porque le salió del forro, ¿no?, a la Secretaría de Finanzas, dice no, solo vamos a pagar 10 millones, 10.5 millones y vamos a dejar entonces 4 millones que no se van a pagar. A ver, esa y no otra es la causa fundamental, y ya lo mencionaba José Luis, por la cual en Honduras las instituciones no funcionan.
Y es la causa fundamental por la cual no hay inversión. Y no hablemos de inversión extranjera, hablemos de inversión nacional, hombre, si la mayoría de la inversión en Honduras es nacional, ¿no? Pero es la razón por la cual cualquier inversionista se espanta, pues. Si en un contrato te dicen que te van a pagar tanto y resulta que el gobierno dice, no, a mí se me antoja que no te voy a pagar eso, sino que te voy a pagar únicamente el 60% de lo que te dije, evidentemente ahí estamos en serios problemas, ¿no? Entonces, como bien decía Hugo al comienzo, esto comenzó mal, se ha estado tratando sumamente mal en el último lustro y está terminando peor. Y no podemos esperar que vaya a suceder nada bueno en el próximo futuro si las cosas se siguen manejando así. Ojalá que dentro de 7 meses, que espero que tengamos un nuevo gobierno, se ponga a personas diligentes a trabajar en ese tema para evitar que esta situación se siga deteriorando. Ok, vamos a hacer una primera pausa comercial y sumado a ello estamos pagando también una comisión interventora. Pregúntese usted cuánto devenga esta comisión interventora. ¿Qué de positivo ha sido para la NE esta intervención, tomando en cuenta los resultados de la intervención en casi todas las instituciones del Estado? Vamos a hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos, se nos incorpora el diputado nacionalista Reinaldo Economo, que también él tiene su posición como representante del partido en el poder. Hacemos una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Tengo varios mensajitos de amigos televidentes que me dicen lo siguiente. Araceli Leiva, son decisiones erráticas del gobierno nada más para crear la crisis y después privatizar totalmente. ¿Por qué se ha sido al estilo de este gobierno con todos los activos del Estado? Ese ha sido el modo de ir operando todas las instituciones intervenidas con administraciones paralelas, como lo es la NE, nos dice Araceli Leiva. También nos dice acá Jorge Pinto. Seguro puede haber demanda, pero se tendrá que ir a arbitraje. Y si se demuestra incumplimiento, se puede negociar. Y el Estado puede demostrar incumplimiento, además de la cantidad de robos que la EH ha hecho a nuestra gente. Solo con eso el gobierno tiene el deber de proteger y contrademandar a esta empresa. Don José Luis Moncada, partiendo del expuesto por Julio Raudales y también por Noé Pino. Para el doctor Hugo Noé Pino, hay mucha suspicacia sobre el tema de los tiempos. ¿Por qué cuando estamos a tan poco tiempo del cambio de gobierno? ¿Por qué cuando estamos a poco tiempo de las elecciones? Y hay que decirlo, este tema energético es un lastre para el partido en el poder. Es un lastre para el partido en el poder este tema energético, porque es uno de los aspectos que más afecta a la población y la población lo relaciona con el Partido Nacional. Don José Luis Moncada, ¿estará en la capacidad la NE de asumir las funciones de EH durante los próximos 12 meses? Adelante. Mire, indiscutiblemente, y como lo han dicho tanto Julio como Hugo, aquí hay algo detrás que realmente de repente todos sabemos y tenemos alguna información no concreta, consolidada, que nos lleve a pensar que tanto el gobierno de la República como algunos grupos económicos tienen algunos intereses particulares en esta materia. Eso pues no lo podemos confirmar. Sí es preocupante realmente por el efecto del servicio, la credibilidad del modelo de alianza pública-privada, la seguridad jurídica de la inversión y demás. Yo tampoco defiendo a la compañía ni tampoco la puedo señalar a EH, porque para eso yo creo que los tres tendríamos que tener documentos que nos den elementos para ver si cumplieron y en qué no cumplieron, ¿verdad? Es decir, dejarnos llevar porque no llegó la luz o porque se cobró más o porque una persona X se dio, pues son temas muy vagos para poder emitir criterios si no cumplió o no cumplió el papel, y no pretendo defender. Simple y sencillamente creo que el gobierno de la República, en una forma
nada transparente, nada profesional ha manejado este tema en 5 años con un interés particular, de algunos grupos económicos y sobreponiendo esos intereses sobre un interés general y nacional, que es la obligación constitucional del presidente de la República. A mí me llama también la atención el Congreso de la República, la pasividad del Congreso de la República, y Hugo, que va de diputado, pues sabe que el Congreso tiene acciones concretas sobre anomalías que se estén presentando en entes públicos y sus servicios. Y el Congreso de la República ha estado bastante pasivo en un tema de interés nacional. No vaya a ser que en estos 3 meses quieren solucionar la temática y lo usen como argumento de campaña, ¿verdad? A favor después de tener 5 años en situaciones bastante difíciles. Indiscutiblemente, el Partido Liberal fijó una posición muy clara en el sentido que esta es una temática que se le diera seguimiento al contrato, se le monitoreara, que no se interviniera, que se dejara al nuevo gobierno que tomara las decisiones del caso. Y yo creo que es lo prudente y la oposición lo está manifestando, ¿verdad? Porque no necesariamente la deuda que se ha incrementado es totalmente culpa de un servicio o no de EAH. También hay que ver otros factores que hicieron incrementar esa deuda. Recordemos que quien compra la energía eléctrica, los generadores, a qué precio. Nosotros modificamos la matriz de generación de energía eléctrica, pero no modificamos los precios, más bien los mantenemos y los incrementamos, ¿verdad? Es decir, pasamos a eólica, pasamos a solares, pasamos de otra biomasa y aún mantenemos precios que no son sustantivos. Es decir, seguimos comprando caro y vendemos barato un precio de una energía que es tan importante para el desarrollo económico del país. Y ese es un tema que el Partido Liberal tiene claro. El tema de energía y agua son fundamentales para el desarrollo de Honduras. Y son temas que no han sido tocados ni abordados con la seriedad del caso, y ahí están las consecuencias. Tegucigalpa es una ciudad que tiene escasez de agua permanente, y tenemos 12 años de alcalde nacionalista y no hemos tenido agua o una solución concreta. Y el tema de energía es un tema, una problemática de carácter nacional. Usted no puede traer un inversionista ahorita porque no le está generando una sostenibilidad y precio en energía eléctrica, y dice: yo quiero fabricar, quiero contratar 1.500 personas, pero no tengo energía eléctrica a precio razonable que me haga competitivo, sea para Nicaragua, sea para El Salvador. Entonces, ¿dónde está esa política de atracción de inversión clara y concreta si no hemos solucionado como gobierno un tema toral para la economía como es el precio de la energía? Bueno, en la pausa comercial, uno de los invitados le decía al doctor Hugo Noé Pino que posiblemente si ganaba la oposición, Hugo Noé Pino no iba a ser diputado, sino que iba a ser parte de la administración pública. Y uno de los grandes errores que ha cometido el gobierno de turno es que no ha nombrado a expertos en estas instituciones. Por ejemplo, Jesús Mejía. Jesús Mejía fue el gerente de la ANE. ¿Cuál era el expertise de Jesús Mejía para administrar una empresa que ha estado en crisis? Ahora yo le consulto al doctor Hugo Noé Pino, partiendo de su expertise, porque él fue ministro de Finanzas, fue presidente del Banco Central, fue parte de la junta directiva de la ANE. ¿En qué se ha fallado? ¿Acaso se ha fallado en todo? ¿Y qué decisiones heroicas habría que tomar para tratar de recuperar a la ANE? ¿O ya no se puede hacer nada para recuperar a la ANE, doctor Hugo Noé Pino? Adelante. Sí, Eric, en efecto hay una serie de medidas que se pueden tomar para recuperar la ANE, y yo le voy a hacer referencia a algo que muchas veces, con las características del gobierno actual nunca fue tomado en cuenta. Hace como 2 años yo asistí a un foro del Colegio de Ingenieros Químicos, Eléctricos y Mecánicos de Honduras, del CIMEC, en un hotel de esta capital, en donde el CIMEC planteó acciones concretas para reducir las pérdidas y encauzar la ANE por un buen rumbo. En el 2008, la ANE tenía, y esto lo han
hecho público empresarios de diferente naturaleza, 18% de pérdidas. No tenía el alto nivel que tiene en la actualidad o antes del contrato también que se firmara con EEH. Entonces, realmente soluciones las hay desde todo punto de vista, pero la dinámica de la situación de la ENE ha ido cambiando en forma tan rápida que las soluciones son diferentes naturaleza. Mire, ahora se plantea, y ojalá que no se vaya a aprobar eso en el Congreso Nacional, esta decisión de la ENE de último momento. Aún y cuando lo aprobaran, dejarían una ley, pero les va a ser muy difícil realmente todo el proceso porque tiene una carga financiera la ENE que primero para actuar, para hacer cualquier cosa, usted tiene que sanear financiera la empresa. Cuando públicamente se señala de que ni estados financieros tiene la ENE, pues uno se pregunta realmente de dónde sale esto. Como una empresa multimillonaria no va a tener ni estados financieros. Entonces se da cuenta de toda una serie de implicaciones, el hecho de que el sindicato forme parte del consorcio que a quien se le dio el fideicomiso y que el presidente del sindicato forme parte del comité técnico del fideicomiso. Hay toda una serie de acciones que la solución, y yo por eso hablo de una auditoría forense, no únicamente, no se vaya a creer únicamente con el ánimo de señalar responsabilidades, sino que un nuevo gobierno tiene que partir de la base, bueno, ¿cuál es la situación real de la ENE al momento en que se toma posesión? ¿Es esta situación la que nos han dicho y la que ha trascendido en los medios de comunicación? ¿O la empresa está peor o mejor de lo que se ha anunciado? Yo creo que la ENE necesita para satisfacción del pueblo hondureño, quien es el que carga directa o indirectamente con los costos adicionales que implican las malas decisiones de las políticas públicas, requiere una explicación amplia. Desde el comienzo de la creación del fideicomiso, yo señalé el retiro de IFC, y yo le quiero señalar a Julio que ese monto fijo que puede variar, Julio mencionó más o menos 6 millones de dólares, yo la cantidad que he escuchado es 8.5 millones de dólares. Ese costo fijo fue establecido por técnicos a nivel internacional. Tal vez la abogada Miriam Guzmán lo repitió, pero lo que sí es cierto es que ya de entrada, el hecho de que el costo fijo haya sido mayor, lleguemos hasta 10.5, ya que eso haya sido mayor que lo que estaba establecido técnicamente, y no digamos a 14 o a 15 como hemos planteado acá. Entonces, la ENE, sin lugar a dudas, es un fracaso rotundo, y así hay que señalarlo, de estas políticas públicas, y va a ser uno de los principales retos, yo diría, junto con el desempleo, dos de los principales retos del nuevo gobierno de cómo tratar de reducir estos déficits que se convierten en una carga tremendamente fuerte para el pueblo hondureño. Y ahora está la amenaza de esta demanda de cerca de 800 millones, que ojalá, obviamente eso no lo vamos a ver porque todos sabemos que una demanda de naturaleza internacional se mantiene por varios años. Así que esa sería una de las consideraciones que quería hacer. Ok, muy bien. Nos dice por acá el reconocido analista en materia de gobernabilidad, Omar García. Buen día, Eric. La única salida es el brazo fuerte de decisión pro país y no pro modelo económico fallido. Me dice, fuera la intervención extranjera, nacionalicemos el sistema eléctrico, me dice, y disolver al Partido Nacional y Liberal, me dice, que han perdido el rumbo de los intereses nacionales y nos metieron en esto.
Bueno, ya está Reinaldo Economo, aceptémoslo. Reinaldo Economo es vicepresidente del Congreso Nacional, es diputado del Partido Nacional de Honduras. Don Reinaldo Economo, diputado del Partido Nacional, nos acompaña Hugo Noé Pino, candidato a diputado de Libre, exministro de Finanzas, José Luis Moncada, dirigente del Partido Liberal, experto en el tema económico, y el analista y vicerrector de la máxima casa de estudios, Julio Raudales. La posición del Partido Nacional, cuando para muchos este tema energético es un gran lastre sobre el Partido Nacional, tomando en cuenta que llevan ya 12 años administrando la rienda del país, y fue durante la administración del Partido Nacional que se aprobó este contrato con la empresa Energía Honduras. Buenos días, diputado Reinaldo Economo. Adelante, activamos el micrófono. Buenos días a los tres grandes panelistas, los tres expertos en temas económicos. Mi respeto para los tres. Pues mira, en primer lugar quiero aclarar que es una intervención al contrato que está establecido entre el gobierno y la empresa Energía Honduras. Que ese contrato debe revisarse todas las cláusulas, especialmente algunas contractuales que hay ahí. Por ejemplo, yo siempre he estado pidiendo la revisión de este contrato porque para mí, según los números de ellos mismos, no hubo reducción de pérdidas de parte de la Energía Honduras. No hubo reducción de pérdidas. En segundo lugar, no mejoraron el servicio. Y en tercer lugar, hoy han venido en una ofensiva mediática queriendo decirnos a nosotros que son una mansa paloma cuando en realidad fueron verdugos del pueblo hondureño. Y lo más importante es que mes a mes sube la factura de energía eléctrica. ¿Y cómo hace doña Marta, doña Joaquina, don Ramón, don Pedro para pagar mes a mes esta factura? ¿Cómo pueden hacer ellos para pagar esta factura? Si pagan la factura, o dejan de comprar sus medicamentos o dejan de comer. Entonces, esto me lleva a mencionarle algo también. Claro que el gobierno creo que ha fallado. Y si ha fallado, que responda de manera responsable porque ha fallado en este contrato. Pero yo me estoy poniendo del lado del pueblo. No podemos desconocer que H no ha maltratado a este pueblo hondureño. Y antes de que se me olvide también, yo quiero preguntarle al gerente de H, al señor Roa, que me dé la dirección de dónde queda la oficina para que el pueblo hondureño se presente a su oficina a pedir la indemnización por los aparatos eléctricos, por la refri, por la estufa, por el televisor, por el equipo de sonido, por el aire acondicionado, que cada semana se le cortan la energía y se arruinan todos los electrodomésticos de muchos hogares. ¿Y quién responde por eso? ¿Quién ha respondido por la falta de energía o por la deficiencia en la prestación de servicio? Hay muchos hondureños que han tenido deseos de decir, bueno, aquí está, me costó 10,000 lempiras este televisor, porque ustedes me quitaron el servicio, se me arruinó. Entonces, hay que decir las cosas como son. Por lado, como abogado, yo estoy claro que ellos se sometieron a un arbitraje internacional, un arbitraje que está establecido en las leyes nacionales e internacionales. Y si ese arbitraje sale que el gobierno ha incumplido, que también el gobierno tenga las repercusiones legales que tenga, porque el gobierno tuvo que haber cumplido según lo que manifiesta el gerente de H, el señor Roa, que se le dejó de pagar. Así que en este caso, yo siempre me voy a poner del lado de la gente. No podemos desconocer que han sido mal servicio, que han aumentado la factura y que a muchos hogares los tienen hasta sin televisor. Básicamente, Eric, usted hoy podría tener una posición que porque soy diputado del Partido Nacional no podría de repente manifestar o decir lo que estoy diciendo. Pero en este momento, Honduras es primero. Ok, don José Luis Moncada es dirigente del Partido Liberal, ha escuchado a Reinaldo Economo. ¿Qué tan responsable soy de esta crisis profunda en materia energética el Partido Nacional? ¿Hay algo por hacer por la NE? Adelante, don José Luis Moncada. Bueno, Eric, saludando a Reinaldo, ojalá que no me vaya a regañar como las veces anteriores que siempre me regaña y dice... No, me respeto para don Luis. Mire, la verdad que no podemos quitarle responsabilidad a un partido que tiene 12 años en el gobierno y que no ha dado una solución concreta al tema de la energía eléctrica, tanto en la generación, distribución como comercialización. Entonces, las situaciones son evidentes. Es decir, ¿quién ha gobernado en los últimos 12 años? ¿Quiénes han sido los gerentes de la ENE?
quiénes definieron esos fideicomisos, quiénes contrataron y trajeron a la empresa colombiana y definieron ese contrato, quiénes firmaron ese contrato, y como bien dice Hugo, a mí me consta que el Banco Mundial y su FC se retiró porque no estaba de acuerdo en ciertos aspectos. Ahora hay diferencias entre lo que se supone eran 8 millones a 15 millones, ¿verdad? Y ahí la verdad que uno puede especular que entre 8 y 15 se quedaban alguien con esa diferencia, porque es decir, no hay un sustento para definir cómo es que se hizo un evalúo de 8 millones y salieron 15 millones y ahora negociaron a 10. Es decir, son temas bien preocupantes y yo coincido con Reinaldo, la preocupación que debemos de tener todos los hondureños profesionales interesados en el país es el pueblo. Y no solo el pueblo, Reinaldo, son las empresas, son los inversionistas, porque recuerda que ese pueblo tiene trabajo si hay inversión, come si hay inversión, si hay trabajo. Entonces, si nosotros no velamos porque la energía eléctrica tenga un precio justo y razonable, que se genere constante y permanentemente, ¿cómo podemos atraer inversión? ¿Cómo podemos generar empleo? ¿Cómo podemos eliminar la pobreza? Es decir, esta es una cadena, y yo creo que Hugo y Julio entienden bien, es una cadena completa. La ENE es un eslabón dentro de la economía, la energía, perdón, es un eslabón dentro de la economía que incide en todos los factores y que no lo podemos eliminar y que no ha sido tocado estructuralmente y estratégicamente por el partido de gobierno. Es más, se ha manejado de alguna forma, yo diría, con falta de responsabilidad y con algunos intereses particulares que no son necesariamente el beneficio de la mayoría de los hondureños. En ese sentido, yo sí creo que la oposición tiene más claro el tema, y no es porque seamos oposición, simple y sencillamente porque tenemos un pensamiento claro de cuál es la problemática del pueblo hondureño. Y eso, la generación de empleo, pasa porque nosotros tengamos mejores condiciones de aspectos fundamentales, como decía el pensamiento cepalino de la década del 60, la energía, el agua, los servicios básicos, la seguridad social, el trabajo. Es decir, Julio se recuerda de esas clases y de esas historias de los 4 principios básicos de la CEPAL que eran fundamentales y que siguen siendo válidos, Julio, porque así es. Es decir, entonces, indiscutiblemente, Eric, el Partido Nacional tiene que responder y el pueblo hondureño tiene que tener claro que en 12 años no han resuelto un problema fundamental y más bien lo han hecho más grave. Ok, bueno, la palabra para Julio Raudales, tomando en cuenta esta situación. Ya ha expuesto su punto de vista el diputado nacionalista Reinaldo Cóndomo. Adelante, licenciado Julio Raudales. Sí, gracias, Eric. Mira, creo que en el país estamos enfrentando un problema que es el de la ENE. Y lamentablemente este problema nos puede llevar a todo de encuentro. Bien decía Hugo que los 2 problemas fundamentales que va a tener que enfrentar la próxima administración son en el orden, y yo coincido con él, el tema del empleo, cómo resolver elementos de productividad, porque es muy curioso esto, Eric, pero nosotros que en la universidad estamos trabajando en el Observatorio de las Migraciones, tenemos estudios que reflejan que el 85% de las personas que salen del país tienen trabajo cuando se van. Fíjate qué interesante, ¿no? En el país en este momento hay un problema de subempleo invisible, terrible, ¿verdad? Que evidentemente está muy ligado con el tema de productividad. Es decir, estamos manejando más o menos un 60% de la población económicamente activa con problemas de empleo. Y si a eso le sumamos que la población con desempleo abierto se incrementó el año pasado a 10%, quiere decir que estamos hablando que un 70% de la población económicamente activa o no está trabajando o está trabajando en un empleo que no le genera suficientes ingresos, y esa es la razón fundamental por la que se van. No porque no tienen empleo, sino porque tienen un empleo que no les sirve para resolver su problema. Esto es muy interesante y eso creo que va a ser el elemento fundamental en el cual tiene que centrarse el trabajo en políticas públicas en los próximos años. Y luego, en segundo lugar, no menos importante desde mi perspectiva, pero sí quizás un poco con el mismo grado de urgencia,
el tema de la energía, porque están muy ligados. La energía, el hecho de que en el país la energía sea de tan mala calidad y sea tan cara, es lo que hace que el país haya caído más de 25 puntos en el índice de competitividad global. Cuando usted examina el documento del Foro Económico Mundial sobre competitividad y por qué Honduras ha caído tanto en los últimos 4 años, uno de los elementos clave, hay varios, ¿verdad? Son 16 indicadores los que mide este índice, pero uno de los elementos claves es el tema de energía, lo que hace que Honduras pierda tanta competitividad. Entonces, y usted examínelo desde el 2016 para acá el índice y va a ver cómo justamente este elemento, esta dimensión de la energía del índice es la que está explicando el deterioro que está teniendo Honduras en su índice de competitividad global. No solamente eso, hay que considerar también que Honduras tiene todavía un 20% de hogares que no tienen ni siquiera acceso a la energía. Eso es lo más grave. Es terrible que tenemos un país en donde hay 12 millones de celulares, es decir, hay una sobreoferta de una tecnología del siglo XXI y tenemos una deficiencia clara, grave de una tecnología del siglo XIX. ¿Cómo es posible entonces que estemos siendo tan poco eficientes en la producción de una tecnología que ya debería de estar cubierta al 100% por el pueblo hondureño? Pero la empresa ha sido su manejo tan terrible desde los años 80 que incluso, como les digo, en las zonas rurales y también aquí en las zonas urbanas, en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, hay lugares a donde no llega la energía eléctrica. Y eso está generando un deterioro fuerte en el nivel de vida y en el bienestar de la gente. Así es que son varios los retos que hay que confrontar y es importante que lo hagamos con responsabilidad. Ok, tengo 2 minutos antes de hacer la segunda pausa comercial. Se la voy a conceder al diputado Reinaldo Economo. Adelante, Reinaldo Economo. Escuché detenidamente al licenciado José Luis Moncada, que antes de andar en política, él sabe que yo di mi opinión sobre él, sobre cuando toca temas de país, igual que don Hugo Noé, que es toda una historia en el país, y el licenciado Raudales, que, bueno, definitivamente usted tiene a lo más granado en el tema económico. Hay cosas que no podemos discutir, hay cosas que, lejos de discutir, hay que buscarle solución. Por mucho tiempo el problema energético ha prácticamente encadenado a la economía del país, no solo al pueblo, sino al empresario, al emprendedor. Y este es un problema que se tiene que resolver ya. Hace exactamente 4 o 5 años se presentó que se iba a cambiar la matriz energética, que la contratación, que el contrato de H vendría a mejorar, de acuerdo como que fuera hoy, cuando escuché la declaración de los DH y de funcionarios también, donde EH vendría a reducir las pérdidas y a mejorar el servicio. No sucedió. Tenemos que tomar decisiones sobre este tema porque son trascendentales. Lo dijo el licenciado Moncada, todo lo que tiene que ver con comercio, con la vida misma del país, tiene que ver con la energía. Entonces, yo, lejos de volverme un defensor de algunas cosas que no estoy de acuerdo, tengo que estar siempre al lado del pueblo. Si tenemos que revisar, si tenemos que cambiar, si tenemos que modificar, hagámoslo ya, pero no sigamos esquilmando los bolsillos del pueblo hondureño. Así que, Eric, de verdad, este tema para mí es crucial, fundamental. No se olvide que yo soy de San Pedro Sula. En San Pedro Sula es prácticamente la capital del emprendedurismo. Es donde la empresa privada es fuerte, donde el 86% de la gente no tiene nada que ver con temas de gobierno, no están en empleados gubernamentales, tienen que ver más con la empresa privada. Así que nosotros vivimos este tema como lo vive el pueblo hondureño, pero ya lo vivimos con mucha más vehemencia. Ok, vamos a hacer una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, yo quiero que también mis panelistas den luces. ¿Cómo rescatar la NE? ¿Es rescatable hoy la empresa nacional de energía eléctrica, tomando en cuenta este problema que hay con la empresa Energía Honduras? Tomando en cuenta el alto endeudamiento que tienen con los generadores, ¿qué decisiones deberá tomar el próximo gobierno, el próximo Congreso Nacional? No me cabe la menor duda que ahí estará Reinaldo Economo y ahí también estará Hugo Noé Pino.
Y también contando con el expertise de José Luis Moncada, con el expertise de Julio Raudales. ¿Qué se debe hacer? Y también, ¿hacia dónde se tiene que reorientar el próximo presupuesto general de la República? Hacemos una pausa, ya volvemos. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Más mensajitos de amigos televidentes, me dicen por acá: la empresa Energía Honduras, un negocio creado por el actual gobierno con la intervención, lo seguro que se tendrá es la demanda internacional la que se perderá y el pueblo de Honduras se obligará a pagar esa millonada de lempiras. Y en efecto, si esta demanda se diera y se fallara en contra del Estado de Honduras, no es el gobierno que la va a pagar, no es el presidente Hernández, no es la comisión interventora, no es Jesús Mejía, que fue gerente de o Marlon Taura, que fueron gerentes de la NE. La vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos. Otro mensajito por acá: ¿cuándo se les deducirá responsabilidad a los que mal manejaron la NE y han dejado padeciendo la quiebra? Me dice, el pueblo no es el responsable de lo mal que han administrado. Bueno, doctor Hugo Noé Pino, y también a mis otros panelistas, ¿qué hacemos por rescatar la NE? ¿Qué hacemos con este contrato de la empresa Energía Honduras que finaliza el 2023? Si usted llegara a ser diputado, ¿qué haría? Porque también aquí, además de criticar, también hay que proponer. ¿Qué hacemos con la NE? ¿Qué hacemos con el contrato de EH? Tomando en cuenta las cláusulas que establece el contrato también. Doctor Unoe Pino, adelante. Reitero, Eric, que uno de los elementos fundamentales para tomar de decisiones en políticas públicas es saber dónde está parado uno. Y con el caso de la ENE es importantísimo hacer una auditoría forense que nos señale cuáles son los causales verdaderos del aumento vertiginoso del endeudamiento que llega a más de 70.000 millones de lempiras. Porque esto implica varios elementos, no solamente el incumplimiento de este fideicomiso, este contrato que se hizo con Energía Honduras a través de un fideicomiso, sino que también implica lo que el público conoce como contratos sobrevalorados. Una pregunta que hay que contestar es ¿por qué si en el 2013 se aprobaron 3 fideicomisos complementarios, porque había uno de transmisión, uno de distribución y otro de alumbrado público, ¿por qué solamente uno se llevó a cabo? Adicionalmente, esas transformaciones que se les ha venido haciendo a la ENE, la oficina de despacho, por ejemplo, en donde hay algún tipo de acusaciones de que se le da privilegio a un tipo de energía que entre primero para ser pagada. Todo eso ha venido a afectar fuertemente las finanzas públicas de la ENE. Entonces, uno de los elementos es conocer muy bien de dónde vienen cada uno de estos elementos. Ahora, en el caso de EH hay pérdidas técnicas y no técnicas, ya eso se conoce muy bien y realmente están las vías claras. Hace poco hubo un foro, como señalaba Julio, de la del Instituto de Energía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en donde ingenieros eléctricos hicieron un planteamiento de cómo reducir las pérdidas y esa sería una de las alternativas, ir en esa dirección. Pero con relación al contrato de Energía Honduras, y esta es una de las cosas que llama mucho la atención, estas medidas de última hora en el 5º año del contrato, este deseo y ojalá, aquí le transmito mi deseo personal al diputado Economo, que el Congreso Nacional no vaya a aprobar esa ley de modernización eléctrica que hace la decisión de la ENE, porque se presta realmente a mucha falta de transparencia. Esto hay que dejárselo al nuevo gobierno de tal forma de que asuma en forma integral y no se encuentre con las manos amarradas por contratos firmados y leyes aprobadas en relación al destino de la energía
eléctrica. Y quiero también señalar lo siguiente, en la nueva estructura que está de funcionamiento de la política energética, hay que recordar que quien establece las tarifas de energía eléctrica es la CRE, no es la empresa de Energía Honduras. Entonces, si han habido aumentos que se han venido dando en los últimos años en la tarifa de energía eléctrica, esa es responsabilidad de la CRE. Energía Honduras solo cobra. Como dijimos antes, no es tampoco que Energía Honduras no tenga incumplimiento de contrato. La pregunta, en esta alianza público-privada que fue mal negociada, que ha sido mal ejecutada, están los indicadores a favor del gobierno que prueben realmente que esa reducción de pérdidas está directamente relacionada con la responsabilidad de la empresa, si el hecho de que no se hayan cumplido los niveles de inversión y el hecho de que no se haya reducido la mora, eso va a ser importantísimo realmente para la situación que se va a dar con Energía Honduras. Pero lo que lamentablemente no vamos a poder ver, independientemente de lo que haya dicho el superintendente de asociaciones público-privadas, es que esto no implica el rompimiento del contrato. Lo que sí viene es el aspecto de la demanda en contra del Estado de Honduras. Ok, por alusión de diputado Reinaldo Economou, también hay un proyecto en el Congreso esperando para supuestamente modernizar a la estatal eléctrica, y le pide el doctor Hugo Noé Pino que por favor no se vaya a aprobar ese proyecto de ley, porque para muchos esa es la cruz final de la N, la privatización de la N. Diputado Reinaldo Economou, y después vengo con José Luis Moncada y con Julio Raudales. Sí, quería referirme a lo que don Hugo Noé Pino dijo, de que eran tres tipos en la que se había diferenciado en tres, y la verdad que H ha fallado en dos de ellos. Pero yo, como un acto salomónico, diría, permitiría que pasaran las elecciones y que esto que está supuestamente en el Congreso, porque no lo tengo en mi escritorio, que se quiera aprobar en el tema energético, que se dejara para el próximo Congreso Nacional, en la que creo que las fuerzas políticas van a cambiar, van a haber números distintos y habrán diputados también nuevos, y eso permite también mayor debate y poner siempre los intereses del país primero. Yo le diría a uno, si existe esto, que no lo tengo a mano como vicepresidente del Congreso, que esto se dejara para el próximo Congreso Nacional, para que sea no solo más justo, sino que con mejor debate. Esa sería mi opinión sobre este nuevo proyecto, que ojalá también este proyecto no sea como algún otro proyecto que han presentado, y no solo de esta legislatura o de este gobierno desde el 1998, miro que estamos hablando de este tema, sino de tanto problema que venimos arrastrando por no actuar poniendo al país primero. Así que yo sugiero hoy públicamente, si esto está, que se deje para el próximo Congreso Nacional, si estamos a 10 semanas de las elecciones. Así es. Bueno, don José Luis Moncada, la posición del Partido Liberal, cuando dice el doctor Hugo Noé Pino, no hay que aprobar ese proyecto de ley que busca partir a la NE en tres, porque para muchos esa es la cruz, y como dicen en el barrio, cruz y calavera para la NE. Ya ha dicho el diputado Reinaldo Economou que por el tema de los términos, por los tiempos que hay de cara a las elecciones, eso debería de debatirse después de las elecciones. Pero para muchos el Partido Nacional está corriendo porque posiblemente también pierde el Congreso Nacional. Cualquier cosa puede pasar. Don José Luis Moncada. Mire, el Partido Liberal ha tenido una posición bien clara sobre esta problemática y se ha manifestado en el sentido de que el tema de la energía eléctrica se debe dejar para que el nuevo gobierno asuma la responsabilidad de la dirección, la planificación y ejecución de una política clara de energía. Y yo creo que esa va a ser su posición. No estamos a favor de que se discuta esa ley en este momento. Es decir, yo particularmente creo que no hemos implementado la ley de energía y estamos hablando de otra ley. Es decir, es un tema bien complicado. Yo en un análisis macro
de la problemática, yo me iría a un análisis más allá de una auditoría forense, que sí es necesaria, Hugo, pero de un análisis estratégico planificado de acciones concretas que hacer con la política energética. Mire, es decir, nosotros por primera vez tenemos un Ministerio de Energía, y ahí mi pregunta es, ¿cuál es la función y la política de un Ministerio de Energía que creó el Partido Nacional en gobierno? ¿Cuál es la función cuando las otras acciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica andan independientes? La implementación de la ley está en veremos o ver qué pasa, ¿verdad? Tenemos conflicto por intereses particulares de grupos económicos con el Partido Nacional, con una alianza pública-privada de carácter internacional que nos va a crear un conflicto más allá de 800 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un diagnóstico completo, macro, y alinear algunos temas con la mayor objetividad, con el mayor profesionalismo, como lo hizo Guatemala. Guatemala tiene más de 35 años de tener una política energética que le ha dado una sostenibilidad a la economía de Guatemala, donde todos los actores se pusieron de acuerdo, público y privado, se dividieron el país, estuvieron claros en lo que tenían que hacer, tienen evaluaciones y conjuntos, en forma conjunta definen el precio de la energía, y el país está funcionando. En Honduras tenemos arrastre de contratos que no necesariamente son lo mejor para el país, donde hay una vinculación política evidente y que continúan situaciones como las que mencionó Hugo, ¿verdad? De preferencia de entrar una energía que la otra, aunque alguna sea más barata, entra la que es más cara porque hay una serie de compromisos. Modificamos la matriz, no sé para qué, si tenemos energía solar y eólica casi tan igual de cara que la que es generada por el petróleo. Es decir, hay un sinnúmero de circunstancias que tenemos que analizar macro y tomar definiciones realmente grandes, que puedan dar una solución programática con un cronograma que vayamos. Esto no es de la noche a la mañana, porque quitar todo esto que viene contaminado, la energía, en temas comerciales, en temas económicos, en temas políticos, no es de la noche a la mañana. Y no pidan que un partido político que gane tenga la llave o la varita mágica para solucionarlo. Son temas de conflictos de intereses bien serios que se tienen que enfrentar, pero con decisiones muy trascendentales para el interés del país. De otra manera, ni el empleo, ni la atracción de inversión va a tener soluciones realmente grandes que son necesarias para el desarrollo del país. Julio Raudales fue compañero de gabinete de Roberto Ordóñez. Hoy Roberto Ordóñez es el ministro de Energía. Lamentablemente es el funcionario público que menos tiene contacto con la prensa, el ingeniero Roberto Ordóñez. Sería bueno que el ingeniero Roberto Ordóñez, gerente de la ANE, tuviera contacto con la prensa. Bueno, el licenciado Julio Raudales, yo sé que a estas alturas la academia, usted vicerrector de la máxima casa de estudios, el colegio de economistas que juega un papel muy importante en el posicionamiento del país, han establecido ya análisis sobre lo que se pretende aprobar en el Congreso Nacional respecto a la ANE. Para muchos, dice, bueno, quieren partir la empresa en tres, y para otros dicen, bueno, eso nos encamina hacia la privatización. ¿Qué análisis le ha dado usted a esta iniciativa, licenciado Julio Raudales? ¿Qué hay que hacer por la ANE? Adelante. Mira, Eric, yo tuve la suerte de estar presente también en el foro del que habla Hugo, con el Colegio de Ingenieros. Ahí creo que fue en uno de los hoteles de acá de Tegucigalpa, hace ya unos 3 o 4 años. Era presidente del Colegio de Economistas. Yo en ese tiempo fui invitado en mi carácter de presidente. Y yo también quedé muy impresionado de la calidad de la propuesta que tienen los ingenieros eléctricos o los ingenieros en general acá en el país sobre qué se debe hacer. Y hay algunos elementos que a mí me gustaría rescatar sobre todo este asunto. Y más desde una perspectiva política, fíjate. Cuando nosotros analizamos el comportamiento de la empresa, de las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, vemos que hay las malas gestiones están muy ligadas a la improvisación. Hay un primer elemento. Entonces, estoy hablando más de economía política que de otra cosa. Hay un primer elemento.
recuerdo, por ejemplo, cuando en el gobierno del doctor Reina hubo como 4 gerentes de la ENE. Recuerdo que el famoso Chombo Sandoval, no sé si ustedes, los que están más viejitos, se acuerdan, ¿verdad? Que Chombo Sandoval le decían el superministro. El superministro. Fue gerente de la ENE, fue del SANA, fue de Hondutel, yo no sé de cuántas empresas fueron. Entonces, ahí usted ve un primer elemento de improvisación. Luego, ahí empezaron, digamos, un poco antes, en el gobierno de Callejas, pero digamos que ahí empezó todo este elemento. Luego viene el gobierno de Flores, y esto es interesante porque ahí estuvo gerenciando la empresa un señor que es bastante técnico, muy bien recordado por la empresa, que es el señor José Manuel Arreaga Yacamán. En todo el análisis que se hizo, yo recuerdo bien la presentación que hicieron los ingenieros, las pérdidas más bajas que tuvo la empresa se dieron en esta administración. Llegamos a tener pérdidas, creo que del 14%. Hay que recordar, y lo dicen siempre todos los técnicos, que la producción de energía siempre va a generar pérdidas. Esto es inevitable. Las pérdidas técnicas son inevitables, pero, digamos, en un contexto razonable no deberían de ser mayores del 8%, ¿verdad? O 10% como máximo, ¿verdad? Y las pérdidas por robo son absolutamente injustificables, que son la mayoría de las pérdidas que tiene la empresa en este momento. O sea, pero hay que recordar, la ENE pasó entonces, en tiempos del ingeniero José Manuel Arriaga Yacamán, de tener pérdidas de un 14%. Luego vino el siguiente gobierno, y empezaron a improvisar también pusieron ahí, creo que a Roberto Martínez Lozano y a otra gente, ¿verdad?, a gerenciar la ENE. A ver, creo que alguien lo mencionaba aquí, cuando usted pone gente que no entiende el tema y que además no está presto a escuchar consejos de la gente que sabe, las cosas pueden ir mal. Luego vino el gobierno del señor Zelaya. Ahí creo que también hubo un problema, hasta las Fuerzas Armadas creo que se hicieron cargo del ENE. El mismo presidente, fue la primera vez, creo, en la historia política de América o del mundo en que un presidente al mismo tiempo ejerce el cargo de gerente de la empresa de energía eléctrica, ¿verdad? Pero posteriormente se enmendó la situación y pusieron a la abogada Rixi Moncada, quien escuchó los consejos de gente muy técnica y lograron reducir las pérdidas también, creo que al 17%. Entonces, hay un mapa que tienen los ingenieros, la gente del CIMEC, en donde se muestra cómo existe este ciclo, en donde en estas dos administraciones, curiosamente, ¿verdad?, primero la administración del ingeniero José Manuel Arriaga Yacamán, que fue de 4 años y que fue muy eficiente, y que el control de las pérdidas fue bastante o sea, se dio durante los 4 años, y luego viene también la administración, que lamentablemente fue breve e interrumpida por un golpe de Estado, hay que decirlo también, ¿verdad?, de la abogada Rixi Moncada, en donde sí se observó que la empresa, sin necesidad de que se contratase un tercero, sin necesidad de que tuviese que hacerse un fideicomiso, que implica costos también, sin necesidad de que hubiese privatización, y yo no me opongo a la privatización, ojo, ¿verdad?, porque ahí escuché a don Omar García diciendo que hay que nacionalizar y nacionalizar. Me da miedo a mí cada vez que escucho a Omar García, ¿verdad? Me parece que estoy escuchando al Tercer Reich, ¿verdad? Pero, a ver, yo no estoy en contra. En la mayoría de los países desarrollados el servicio de energía eléctrica es privado. Usted vaya a los Estados Unidos, usted vaya a Chile, usted vaya a Brasil, usted vaya a México, y en general no hay empresas públicas de energía eléctrica. Eso no, pero a ver, aquí el asunto es la calidad de la regulación y la calidad del servicio que se presta, ¿verdad? También hay países que tienen, que es público, que es del Estado, que tienen controlado por el Estado el servicio de energía eléctrica, y les va bastante bien. Un buen ejemplo, aquí cerquita lo tenemos, y ya lo mencionó José Luis, es Guatemala. Otro buen ejemplo es Costa Rica, ¿verdad?, que el Instituto Nacional de Energía de Costa Rica es una de las cerezas del pastel de Costa Rica, ¿verdad? Un instituto muy bien manejado, no exento de problemas, pero muy bien manejado. Entonces no tiene mucho que ver con eso. Lo que yo pienso, sí, Eric, ya para concluir mi intervención, es que
es importante que las empresas se manejen con visión empresarial, ¿verdad? En una empresa tiene que haber gente con los conocimientos adecuados para gestionar esa empresa, especialistas, y no poner a un improvisado que va a venir a aprender acá a su oficio. Ya lo dijiste tú, Eric, y es importante que consideremos eso. Para mí, la solución a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica pasa por ahí. Dar a los técnicos, poner en manos de los técnicos y de gente capacitada gerencialmente para echar a andar la empresa. No necesitamos continuar concesionándola, no necesitamos hacer un fideicomiso, haciendo tercerizaciones, sino que tener una empresa bien manejada, con gente capacitada y con visión y estrategia de largo plazo. Ok, me dice aquí más amigos televidentes, vamos a darle lectura. Me dice, ¿qué hay que hacer con la NE? Poner gente buena con conocimiento y honrados, que no es difícil estabilizarse. La construcción de varios proyectos que ya están identificados por parte del gobierno, me dice. Mejor líneas de conducción donde se pierde el 30% de la energía por lo obsoleto en la transmisión. Bueno, doctor Hugo Noé Pino, yo sé que usted tiene consideraciones, valoraciones por lo expuesto por José Luis Moncada, Julio Raudales y también Reinaldo Cónomo. Adelante, doctor Hugo Noé Pino. Sí, adicionalmente quiero enfatizar algo que fue dicho en este foro, y es el hecho de que la energía es fundamental para el desarrollo. Yo quería compartir con ustedes una experiencia que tuve en los años 80. A mí me tocaba visitar la República Dominicana porque en un programa de maestría en economía, el POSCAE de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, venían estudiantes de Centroamérica y de República Dominicana y de Haití también a nuestro programa. Y recuerdo la terrible crisis energética que tenía la República Dominicana, y que nos comentaban las personas con quien conversábamos, los futuros estudiantes, etcétera. Inclusive hay un famoso merengue que dice que decía en ese tiempo que en la República Dominicana no se va la luz, sino que llega. Hasta eso eran apagones de 4 o 5 días realmente, de 4 o 5 horas diarias, etcétera. Sin embargo, República Dominicana superó esa crisis y es uno de los países que más crece actualmente. Todavía le hace falta resolver problemas de desigualdad, eso es importante señalarlo. Pues ese es el mismo punto en el caso de Honduras. Nosotros tenemos que resolver el problema energético, no únicamente porque afecta, como señalaba el diputado Cónomo, a don Juan, a don Pedro, a doña María, a doña Teresa, que es quien realmente paga a nivel personal las tarifas de energía eléctrica, sino que también porque las empresas hondureñas, entre más bajo sea el costo de la energía, más competitividad tienen a nivel regional e internacional, como señalaron José Luis y Julio. Así que este es un tema fundamental, es un tema muy maltratado en los últimos años y por lo tanto hay salidas, está claramente definido. Tenemos el conocimiento técnico. A mí me impresionó la presentación que hicieron los ingenieros eléctricos en la universidad. Y mire, si a mí me tocara en este momento hacerle, una vez electa Xiomara Castro como presidente de Honduras, me tocara hacerle una recomendación en materia energética, yo le diría, mire, conforme una comisión formada por el ingeniero Arriaga Yacamán, que lo mencionó Julio, por el ingeniero Luis Cosenza, que fue gerente de la ENE, por Rixi Moncada, que fue, una vez que termine todo, la serie de tareas que ya tienen el Consejo Nacional de Elecciones, porque como dijo Julio, en la administración de Rixi Moncada se bajó el nivel de pérdidas y el COEP y otros empresarios lo han reconocido. Incluiría al CIMEC como colegio y les diría,
Aquí establezcan ustedes la mejor ruta que se puede dar. Y eso se puede hacer dentro de la administración con transparencia, con rendición de cuentas, sin nada de juegos escondidos debajo de la mesa, sin nada de estar favoreciendo a empresarios. El cambio de la matriz energética en nuestro país es sumamente positivo. Es decir, el hecho de que ahora tengamos, a partir del 2013 para acá, energía eólica y energía solar, es positivo. Lo que no es positivo son los contratos que se hicieron para la compra de esa energía a precios exagerados. Eso sí realmente no es aceptable. ¿Por qué? Porque nos hace menos dependientes de los hidrocarburos y por lo tanto de los costos a nivel internacional. Así que estas son algunas de las valoraciones. Hay que partir de reconocer que en la actualidad la política energética del presente gobierno ha fracasado y por lo tanto se requiere una oxigenización de una nueva política energética. Y lo mejor, yo agradezco lo que señaló el diputado Economo en el sentido de que él recomendaría que esa ley que finalizaría con la decisión de la ENE se deje para discutir en un ambiente más amplio, con mayor grados de consensos y abiertamente en una discusión pública, y no como muchas cosas que se han hecho actualmente, como ese acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el COEP y el gobierno de 2018 sobre la ENE, que muchos inclusive no conocemos los detalles de ese acuerdo que solamente se hace referencia. Ok, tengo 2 minutos para Reinaldo Economo y 2 minutos para para José Luis Moncada. Reinaldo Economo, dice el doctor Uno Pino que hay que llamar a los expertos, y entre los expertos hay que llamar a Rixi Moncada, porque cuando Rixi Moncada fue gerente de la NE se redujeron las pérdidas. 2 minutos, Reinaldo Economo. Sí, y también tengo que reconocer que mencionó nombres de personas que están no solo muy reconocidos por la sociedad, sino que han aportado en lo que han podido. Don Luis Cosenza, un profesional de excelencia, y don José Manuel Arriaga Yacamán, que por cierto es sanpedrano, como Luis Cosenza, que es del puerto. Si estas 3 personas, más el CIMED, más poner a un Julio Raudales, a un José Luis Moncada, a que hagamos un proyecto de país, escuche bien, de país, que no necesariamente debe ser cortoplacista de 1 año, de 2 años, debe ser un proyecto como lo hizo Paraguay, como lo hizo Brasil en este tema energético, un proyecto que todos nos sometamos, venga el gobierno que venga, en el que nos sometamos a una propuesta energética, y le puedan llamar al Instituto de Energía, como le quieran llamar, pero lo que sí tenemos que tener claro, que si no actuamos de manera inmediata, esto lo único que va a pasar es empeorar cada día más la situación energética del país. Y mire lo que le voy a mencionar. En la parte del Valle de Sula hay 3 propuestas para 3 represas, pero también hay proyectos eólicos y también hay proyectos solares, que son ejemplos. Creo que uno de los proyectos lo tiene don Rafael Flores, un proyecto solar que ha sido muy bien diseñado y que hoy es un ejemplo de ese proyecto. Yo creo que debemos como tener un punto convergente, crear un diálogo sobre esto, traer a las personas más capacitadas, no importando de qué partido político sea. Y fíjense que yo he tenido algunas diferencias ahorita con la concejal Rixi Moncada, y eso no tiene nada que ver con no reconocer lo que hizo en el pasado. Así que yo apoyaría esa propuesta de don Noé, de llamar a los mejores hombres y mujeres que conozcan del tema, pero no solo del tema energético, también del tema financiero, para que podamos hacer un conjunto de personas capaces y nos den la solución energética para el país. Y repito, esta propuesta que todo se discute en el nuevo Congreso, casi le puedo garantizar que ya estoy recibiendo mensajes ahorita de que están totalmente de acuerdo, porque eso generaría también más esperanzas en todos los que hoy están seguros de que en el tema energético tenemos que asumir el reto que nos corresponde por el país. Así que, don Noé, comparto su opinión. Ok, 2 minutos para José Luis Moncada y después vengo con Julio Raudales. Adelante, licenciado
José Luis Moncada. Mire, Eric, yo pienso que las soluciones pasan por muchos tamices que hay que desarrollar. Los antecedentes yo creo que están claros, creo que todos tenemos un poco de información de los antecedentes, lo que ha pasado de la década del 90 para acá en el tema de la energía. Indiscutiblemente, mi ámbito político, pero también como profesional, me llama la atención de que busquemos soluciones de interés nacional y eso lo vamos a hacer en una conjunción de ideas y de profesionales independientemente del color político que tengamos. Yo creo que Honduras tiene que superar esas barreras en el sentido de que sea quien gane las elecciones en noviembre del presente año, que indiscutiblemente yo quiero que gane Yanni Rosenthal y que gane el Partido Liberal, eso es obvio, como liberal de 40 años que tengo, igual respeto a las candidaturas tanto de Papi como de Xiomara, como de Salvador, y creo que el esfuerzo que tienen que llevar los cuatro es que a partir de esas elecciones y a partir de enero debe haber una conjunción de intereses nacionales. No podemos seguir articulando y dividiendo temas coyunturales como la energía políticamente. Si eso es así, realmente como políticos no nos interesa el pueblo hondureño. Entonces, yo ahí sí llamaría a una articulación de intereses de carácter nacional y que el Partido Liberal lo tiene bien claro. El Partido Liberal tiene un llamamiento a la unidad, ya lo hizo una unidad del liberalismo, una unidad de la oposición, una unidad de Honduras, que creemos que es necesario. La convulsión y la conflictividad política es la que nos tiene a nosotros en esta tarea. Si a los hondureños les preguntamos quiénes son los culpables de este tema del ENE, van a decir los políticos y nos van a echar la culpa a todos, no a unos a otros, casi a todos, porque indiscutiblemente 2 años del Partido Nacional dirigiendo este tema y dirigiendo la política pública no ha sido la correcta. También el Congreso de la República tiene una representatividad de los otros partidos políticos y cuál ha sido su papel. Me explico, yo creo que ahí tenemos que superar esa etapa y yo esperaría que temas como la energía, el tema del agua, el tema del empleo, el tema de la inversión sean temas de interés general y gane quien gane, considere los talentos y las capacidades que los hondureños en términos generales tenemos para dar soluciones. Caso contrario, vamos a seguir nombrando funcionarios con poca capacidad en la materia, con resultados, fracasos, por decir una palabra, como lo que hemos tenido actualmente. No quiero mencionar temas de los últimos gerentes del ENE, pero no ha sido lo mejor para el país y para la generación del beneficio que el pueblo hondureño tiene y que el sector de desarrollo, el sector productivo ocupa. Así que mi visión es de carácter general, pero que tiene una implicación particular del desarrollo humanitario y el interés social que como Partido Liberal tenemos. Ok, le concedo 2 minutos al licenciado Julio Raudales antes de hacer la pausa comercial. Adelante, licenciado Raudales. Gracias, sí, totalmente de acuerdo y muy contento de escuchar como ciudadano las propuestas que se están haciendo acá por parte de los colegas. Es evidente que en general en temas de políticas públicas lo que hace falta acá es la instauración de una verdadera estrategia que permita que no solamente a los cargos públicos, pero más allá de los cargos públicos, que a las instituciones lleguen o estén resguardadas por personas, por equipos que tengan el conocimiento adecuado. Aquí hay algunas excepciones, yo lo mencionaba ayer también en otro programa. Por ejemplo, el Banco Central de Honduras es una institución que hasta ahora se ha resguardado y ha mantenido su carácter técnico, ¿verdad? Y usted puede ver que ahí en el banco las personas van escalando en la medida en que están recibiendo sus capacitaciones y se están esforzando por ellos mismos. Pero evidentemente son instituciones que tienen todavía limitaciones. Yo mencionaba ayer, porque estábamos hablando sobre el nuevo billete de 200 lempiras, yo mencionaba ayer, por ejemplo, que en casos como en el directorio, sí, ahí habría que hacer algunos cambios en la ley, ¿verdad?, para evitar que lleguen hijos de políticos al directorio, pero en el elemento técnico es crucial, ¿verdad?, que en estas instancias, como en el caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, hayan equipos técnicos dedicados y bien formados para esto. Y un elemento adicional que es muy importante, al final ya tenemos un ente regulador de la energía, que es la CREE, como bien decía
Hugo, es importante que en el país también se instaure una cultura de la regulación de la gestión pública, ¿verdad? Ya tenemos una buena cantidad de entes reguladores en el país, pero es importante que se profesionalicen los cuadros técnicos de estos entes. Me refiero a entes como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y en este caso la CRE también, ¿verdad? La Comisión Nacional de Competencia también, que es importantísimo y que ha estado muy descuidado ese ente en el país. Entonces, este tema de la regulación es crucial también, y es importante que más allá de que los gerentes tienen que ser personas no improvisadas, tienen que ser personas que entiendan cuál es la labor y que no vengan a inventar y aprender, pero también que los cuadros técnicos estén bien formados. Es un requisito crucial y lamentablemente es algo también de lo que ha adolecido durante toda su historia la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ok, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, también yo le consulto a nuestros panelistas sobre el presupuesto general de la República, tomando en cuenta este agujero negro que significa hoy para las arcas del Estado la estatal eléctrica. ¿En qué debe priorizar el próximo presupuesto general de la República? Ya el gobierno anunció que ya está listo el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Se anunciaba desde Casa de Gobierno en las últimas horas que ya está listo el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022. Habrá nuevo gobierno y habrá nuevo Congreso Nacional. ¿En qué debe priorizar el próximo presupuesto general de la República? ¿Y qué papel deberían de tomar en la discusión, en el debate, todos los partidos políticos? Porque sin duda alguna habrá cambio de gobierno, habrá nuevo Congreso Nacional, habrá que priorizar sobre temas de país. Un minuto a cada uno de mis panelistas para hacer una pausa comercial. Doctor Hugo Noé Pino, ¿en qué tiene que priorizar el próximo presupuesto general de la República? Adelante. Bueno, obviamente en el marco de una pandemia como la que estamos viviendo con tanto efecto, obviamente que tiene que ser en el sector salud, en el sector educación también, porque tenemos 2 años prácticamente que niños y niñas y los y las jóvenes no tienen acceso a una educación, lo cual hace un daño terrible. Y esto tiene que ver con el proceso de vacunación y completarlo completamente. Yo creo que a finales de este año solo vamos a tener un 50% máximo de la población meta vacunados completamente. El otro elemento es reducir el presupuesto que se gasta en defensa, que no tiene ninguna justificación, y asignarlo a otras prioridades como las que hemos señalado. También seguridad social es un elemento muy importante. Y algo que va a tener que analizarse a fondo es el caso de la deuda, porque el peso que está teniendo el servicio de la deuda sobre el presupuesto es sumamente alto. Y finalizo con esto, Eric. Llama la atención que hasta el momento solo se conoce alguna cifra en general entre el total del presupuesto del sector público. Aparentemente crece en un 20% de acuerdo a los datos que han circulado, cosa que llama la atención que sea un porcentaje tan alto, pero todavía no tenemos el desglose de presupuesto del gobierno central y resto del sector público. Y quiero mencionar algo. El presidente del COEP está completamente equivocado cuando dice que el peso del sector público sobre la economía nacional es de 54%. En lo que se mide el peso realmente del tamaño de la economía es con la carga tributaria, porque en el resto del sector público, que llega a 300.000 millones como va a ser ahora, ahí están institutos de previsión, bancos, institutos, organizaciones financieras del gobierno, están empresas públicas que únicamente son carga para el gobierno cuando son deficitarias, están otros sectores que no tienen nada que ver y que muchas veces son transferencias del gobierno central, como las universidades, o aportes que hacen a los institutos de previsión,
que quien hace aportes es el gobierno como patrón, pero también lo hace como los trabajadores, como parte del sector público. Así que ese tipo de confusiones no ayudan realmente a hacer una discusión cabal sobre el significado y alcance del presupuesto general de la República. Ok, le concedo también un minuto a José Luis Moncada. ¿En qué debe priorizar el próximo presupuesto general de la República? Mira, en primer lugar, como dice Hugo, no tenemos suficiente información, tenemos algunos datos, una información de carácter general para poder analizar. En segundo lugar, yo creo que un presupuesto aprobado constitucionalmente, como establece que tiene que entrar en septiembre al Congreso de la República, previo a un nuevo gobierno, es de tipo provisional, porque será el nuevo gobierno que asuma en enero el que tendrá que definir las prioridades, si no, pues le limitan en sus políticas públicas y cambios que un nuevo gobierno quiera. Entonces ahí hay un tema que trasciende entre un gobierno y otro, y por lo mismo no es que se irrespete la Constitución, sino que simple y sencillamente tiene que ser provisional en el sentido que el grado de distribución lo debería definir el nuevo gobierno con las prioridades. Que yo pues mantengo las prioridades en los temas de educación, en los temas de salud, en los temas de infraestructura, y coincido con la mayoría de los hondureños en que el tema de seguridad y defensa tenemos que analizar a profundidad. No es que queremos descuidar estos temas que de una u otra manera han mejorado, pero que se les ha dado demasiado presupuesto. Mira, cuando uno recorre el país, y es triste, porque realmente es triste, que uno pasa por las carreteras y mira centros presidiarios con una infraestructura enorme, ve estaciones de policía y donde viven los policías con una calidad de primera, pero después ve escuelas y hospitales deficientes. Y entonces dice, ¿qué es el futuro que tiene el gobierno de Honduras con este tipo de mensaje que lanzamos? Es decir, la prioridad que son los hondureños en la educación y en la salud está descuidada totalmente. Entonces el presupuesto de la República debe tener esas prioridades y el Partido Liberal lo tiene claro. Es decir, hemos desarrollado en temas de educación y salud la mayor planta de infraestructura en educación y salud del país. Las estadísticas lo dicen. Hemos generado la mayor parte de los hospitales públicos y escuelas y centros que realmente necesitan mantenimiento y que en estos 12 años se han descuidado totalmente. Recordemos simplemente 48 millones del presupuesto de la República de dólares botados en 7 hospitales que no sirven. En vez de fortalecer los hospitales y la planta pública que nosotros tenemos ya, hubiéramos tenido una mejor solución y menos muertos en el país. Entonces, es un tema que realmente amerita un mejor análisis y que la bancada de los partidos de oposición en este momento tienen que mantener una posición en reserva, tomando en cuenta que vamos a elecciones en noviembre y que las políticas públicas de implementación de presupuesto las tiene que dar un nuevo gobierno. Ok, perfecto. Un minuto para el licenciado Julio Raudales. Adelante, licenciado Julio Raudales. Sí, bueno, mira, yo creo que en general hay un acuerdo nacional sobre en qué debería priorizarse el presupuesto, pero ahí hay algunos problemitas que ya mencionó Hugo y José Luis también sobre cuáles deberían de ser algunos elementos. Para empezar, yo creo, Hugo, que la confusión quien la genera, y siempre lo he dicho, aun cuando yo estaba en el gobierno, es la misma Secretaría de Finanzas, porque hacen una sola suma cuando hablan del presupuesto, ¿verdad? Yo se los dije incluso alguna vez en gabinete, por favor no hagan eso porque lo que generan es confusión en la opinión pública, ¿verdad? Bien decía Hugo, lo importante acá es la carga tributaria, pero por otro lado, también Hugo, creo que hay que considerar el otro lado de la moneda, ¿no? Que es el gasto, porque al final el gasto, como tiene que complementarse con deuda o con otros recursos que se generen aparte de la tributación, entonces ahí hay que tratar de ver de qué manera se puede equilibrar el asunto de forma tal que además este gasto tenga la calidad suficiente para que se transforme en buenos servicios hacia la población hondureña, ¿verdad? Que al final la prioridad o lo que se debe de tomar en cuenta siempre que hablemos de ejercicio fiscal, de presupuesto. Tiene el presupuesto que obedecer a la política, a las prioridades de país que se definan. Y como les digo, en general, pues hay un consenso en que estas prioridades están o pasan por el tema de mejores
y más servicios de educación, mejores y más servicios de salud, buena infraestructura en carreteras y en servicios públicos como la energía, que ya hablamos harto de ella, el agua potable, el saneamiento básico, en general, programas que complementen adecuadamente el esfuerzo privado. El esfuerzo y cuando me refiero a privado no me estoy refiriendo a la empresa privada, me estoy refiriendo al esfuerzo que cada uno de nosotros hace por mejorar nuestra calidad de vida, ¿verdad? Entonces, en la medida en que el gobierno complemente adecuadamente estos esfuerzos, en esa medida el presupuesto va a ser mejor utilizado. Lamentablemente, hay que hacer toda una operación de reingeniería en el tema presupuestario porque, y no quiero irme sin dejar esto en el plató, el presupuesto es muy inflexible en Honduras. Por más que tengamos la buena intención de mejorar la educación, de mejorar la salud, mientras no solventemos estos problemas de inflexibilidades que tiene el presupuesto, imagínate un presupuesto en donde, como bien mencionaba Hugo, de la recaudación tributaria, más o menos el 45% se va en servicio de la deuda, ¿no? Ahí perdimos ya casi la mitad, ¿no? Y el otro 55% de la recaudación tributaria se va en pago de sueldos y salarios. Entonces, ¿qué queda para generar proyectos de bienestar? Prácticamente nada. Entonces, tenemos que repensar nuevamente la forma en que vamos a estructurar el presupuesto si es que queremos que haya algún cambio y que, repito, el presupuesto se refleje en proyectos que mejoren el bienestar de la gente. Ok, perfecto. Vamos a hacer una pausa comercial. Vamos a hacer una última pausa comercial. Cuando regresemos, un mensaje final y también la opinión del diputado Reinaldo Economo sobre el proyecto de presupuesto 2022. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Ya estamos en la recta final de Foro Canal 10. Le concedo un minuto al diputado Reinaldo Economo. Posición personal de usted como diputado sobre el proyecto de presupuesto 2022. ¿En qué debe priorizarse? Y también un mensaje final. Un minuto, diputado Economo. Primero, que debe ser público y no mandarlo 1 o 2 semanas antes. Debe mandarse ya inmediatamente y que el presupuesto sea público para que sea revisado por todos los sectores de la sociedad. En segundo lugar, usted me decía qué debemos hacer, dónde debemos orientar el presupuesto. Siempre he escuchado que el presupuesto debería tener la fuerza en salud y educación, y así debe ser, pero realmente que se plasme y que se cumpla. Y por otro lado, no tengo los nombres hoy, pero le puedo garantizar que si estuviera en mis manos, yo cerraría 3 o 4 instituciones que hoy solo están esquilmando las finanzas del Estado. Yo las cerraría y esa haría mayor inversión en salud y en educación. Así que también quiero cerrar haciendo una propuesta que usted sabe, Eric, que le he venido abanderando dentro de mi partido, que es volvamos a las sesiones presenciales. Hagamos las sesiones presenciales porque los médicos están trabajando, los niños de la escuela están yendo a la escuela, los periodistas todos andan trabajando. Pongamos las medidas de bioseguridad. Vamos a sesión para que el pueblo pueda ver quién presenta iniciativas, quiénes apoyan iniciativas en favor del pueblo y quiénes no. Y mire que el que le habla hoy perdió a su hermana, yo perdí a mi hermana por el COVID, pero la responsabilidad como legislador va con nosotros. O sea, y es ahí donde me lleva también a decirle a todos los votantes, por favor, ahorita que vayan a votar, yo obviamente estoy con Papi, les pido por Papi porque es mi candidato y quiero que sea presidente y es carismático. Pero ¿saben qué? Con lo de los diputados, revisen a los diputados que han servido al país, a su departamento y a su ciudad. Así que, Eric, gracias, un honor haber acompañado en este foro a grandes hombres como Hugo Noé Pino, a don José Luis Moncada y a Julio Raudales, que espero siga siendo cachureco, porque ahí le tenemos mucho. Tiempo. 30 segundos, licenciado Julio Raudales, por alusión. No, yo no soy nacionalista y nunca lo he sido. Así es que, claro,
Tuve la suerte y el privilegio, sí, de que en un gobierno nacionalista, después de una carrera de 25 años, se me invitara a formar parte del gabinete por parte de don Porfirio Lobo, y eso lo agradezco mucho, y fue una buena experiencia. Pero quiero decir... Perdón, o sea que estuve 4-1. Todo el programa estuve 4-1. No. A ver, fíjate que eso es bien importante, y voy a tomarme mejor el minuto para decir ciertas cosas, ya que lo mencionaste, diputado Economo. Yo creo que, porque he escuchado a lo largo de todo el programa que incluso Eric, que es politólogo, dice... ¿qué responsabilidad tiene el Partido Nacional sobre esto? Yo creo que, a ver, siguiendo a Sartori y a otros grandes especialistas en temas políticos, que yo no soy experto en política, quiero aclararlo también, ¿verdad? No es mi campo, pero sí me gusta mucho estudiar y leer sobre ese tema. A ver, las políticas públicas en general no son la responsabilidad de un partido político. La responsabilidad fundamental de un partido político es hacerse con el poder, ¿verdad? Pero de ahí son los gobiernos. Y la responsabilidad debe ceñirse a gobiernos que en teoría, y de acuerdo a la misma Constitución de la República de Honduras, deberían de ser integrados, ¿verdad? Deberían de tener gente, como bien decía, creo que el diputado Economo, la mejor gente del país, ¿verdad? Un gobierno debe integrarse con la mejor gente del país. Eso es lo que debería suceder. No es lo que sucede, pero es lo que debería suceder. Y acuérdense que en política, a diferencia de la ciencia, en la política sí es importante los deberías, ¿verdad? Entonces, quiero hacer esta aclaración, pero sí es fundamental, y cierro con esto, que el presupuesto se centre en estos elementos cruciales que han mencionado los colegas, ¿no? Ok, muchas gracias, Julio Raudales. 30 segundos, José Luis Moncada. Bueno, Eric, muchas gracias por la invitación. Fue un placer para mí compartir con Hugo, con Julio y con el diputado. Y realmente son temas preocupantes. El tema de la energía tiene que tener una solución, y yo creo que es un tema que se debió dejar a que el nuevo gobierno asumiera una responsabilidad al respecto. Y en el tema del presupuesto, pues le reitero, yo creo que hay prioridades que hay que tomar. Y esos son los temas de salud y educación, principios que el Partido Liberal mantiene, y que ese presupuesto tiene que ser temporal, ya que es el nuevo gobierno, que esperamos sea liberal, el que pueda definir cuáles son las prioridades de interés nacional. Ok, muchas gracias, licenciado Moncada. Finalizo con el doctor Hugo Noé Pino. 30 segundos, mensaje final. No, es bastante claro de que Xiomara Castro va a ser la nueva presidenta de Honduras. Tenemos el orgullo que en el bicentenario se va a elegir a la primera mujer presidente en nuestro país, y tenga la seguridad de que todo el equipo técnico y de gobierno que va a funcionar a partir del próximo año, va a establecer como mecanismos importantes las prioridades del pueblo hondureño en materias tan importantes como educación y salud y seguridad social también, y el caso de la infraestructura que se necesita para el crecimiento y desarrollo económico. Así que agradecerle a Eric la atenta invitación y el hecho de haber podido compartir con los distinguidos colegas esta mañana.